Salmo número 107. ¿Qué voy a hablarles? Estos 20, 25 minutos nomás, voy a hablarles sobre verdades de este salmo. Vamos a encontrar algunas verdades de este salmo que nos va a bendecir para toda la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Antes de arrancar con la lectura de la palabra, hay un hermano que se va a venir a bautizar a las 10 de la noche. Así que aquellos que se quieren quedar, se van todos, yo termino y se van todos, pero vamos a hacer el aguante el hermano porque sale de trabajar y dice, pastor, yo me quiero bautizar. Y bueno, te hacemos el aguante, así que por eso nos desarmamos la pileta, la vamos a enfriar bien, y vamos a esperar a nuestro hermano, a la familia que está allí, y lo vamos a bautizar porque es un testimonio muy poderoso, cómo Dios ha transformado a la familia y ha bendecido a la familia. Así que aquí vamos a estar, mínimo hasta las 10 y algo de la noche vamos a estar firmes acá. No trajimos nada para comer, nada, así que vamos así, ayuno hasta que llegue nuestro hermano Leonardo. Muy bien, vamos a leer, no todos, pues son muchos versículos, pero sí vamos a leer una parte para entender por dónde fue el evangelista, o en este caso el salmista, con esta palabra. ¿Qué revelación le dio al Espíritu para escribir esto? La Biblia dice en el Salmo número 107, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Hasta allí no voy a leer, porque si no tengo que leer 43 versículos. Entonces es para tener en claro, usted luego lo puede leer en su casa y puede sacar también más verdades y más conclusiones sobre esto. Entonces vamos a hablar de algunas verdades que están aquí, que fueron verdades en el momento que se escribieron, que fueron verdades siempre y que sobre todo hoy es una verdad que nosotros tenemos que tener bien en claro y mantener. Amén. Entonces vamos con la primera verdad. Está en el versículo número 1, léalo conmigo otra vez. Tenemos que alabar a nuestro Dios y no importa la circunstancia que vos y yo podamos estar viviendo. Acá no dice si me va bien, si tengo ganas, si no tengo ganas, si me levanté con el pie derecho, con el pie izquierdo. No, acá dice alabar a Jehová porque Él es bueno. Primera verdad que quiero destacar en esta noche. Nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos pueden certificar esto? Bueno, diga, gracias Señor, porque no nos condenó. Nosotros dice la Biblia que todos somos malos, que nadie hay bueno ni aún uno. O sea, que si usted dice mi abuelita era buena, tampoco. Ni usted, ni yo, ni ninguna persona que viva en este planeta es bueno. Solo Dios es bueno. Nosotros a veces nos portamos bien y eso está bárbaro, pero en realidad que delante de nuestro Dios no hay nadie que pueda ser bueno, porque nuestra naturaleza, su naturaleza, mi naturaleza, es muy cambiante. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. ¿Por qué es caída? ¿Por qué se dice así? Porque el primer hombre, que fue Adán, cometió ese pecado que luego lo llevó a la desobediencia y entonces allí, por eso todos nosotros somos pecadores. Si usted se hace un examen de ADN, le va a salir que, por ejemplo, cotejado con su papá o con su mamá, usted tiene el 99,9. ¿Y por qué no el 100? ¿No? Qué interesante eso. ¿Por qué no el 100%? Porque hay una parte de nosotros que viene desde el origen, desde el principio. Todos nosotros venimos del primer hombre, de Adán. Luego Adán tuvo sus hijos con Eva y de ahí en adelante todo lo que viene. No voy a dar un estudio de eso, pero por eso tu ADN no es 100% del que te engendró. Porque en realidad lo que hicieron nuestros padres fue engendrarnos. La vida que usted y yo tenemos fue dada por nuestro Padre Eterno. Y entonces Dios, porque es bueno, permitió que usted y yo podamos nacer. Estamos aquí porque hemos nacido, todos sabemos. Pero estamos aquí porque el Señor permitió que nosotros podamos nacer. Dios nos dio vida en el vientre de nuestra madre y nos hizo nacer en este tiempo con un propósito.
Y el propósito de Dios a veces no lo entendemos, pero la realidad es que el propósito de Dios es bueno. Aunque a veces nosotros nos resistimos al propósito de Dios y no entendemos los por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió estas cosas? ¿Por qué yo me terminé casando con esta mujer y con este hombre? Yo pensaba vivir en un lugar y ahora estoy en otro. Y no entendemos las cuestiones de la vida, pero detrás de toda esa circunstancia siempre Dios estuvo, porque Dios es bueno. Y el mejor plan que usted pueda tener es el plan cuando usted está de acuerdo con Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Nosotros somos muy impulsivos. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestras maneras y vivir el Evangelio a nuestra manera y vivir nuestra vida a nuestra manera. Entonces necesitamos la intervención de Dios para que corrija nuestras vidas. Todo lo que Dios haga en usted, así sea una exhortación, así sea un castigo, por decirlo de alguna manera, todo es porque Dios es bueno y nos ama. ¿Cuánto levanta la mano y recibe esto? Dice, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Dígalo con ganas. Gracias por la casa si la tiene. Gracias por la familia. Gracias por la esposa. Que te escuche la esposa. Gracias, Señor, por la esposa que me diste. Sacate el barbijo ahora. Decirle, gracias, Señor, por la esposa que me diste. Me diste con la suegra y todo. Gracias, Señor. Gracias por los hijos que me diste. Hermana, diga, gracias por el marido que me diste. Qué pedazo de marido te dio el Señor. Gracias. ¿Y usted sigue sosteniendo que Dios es bueno? Bájalo, amén ahí. ¿Sigue sosteniendo que Dios le dio lo mejor de la vida? Aunque a veces no da ganas de hacer cosas. Sin embargo, Dios sabe por qué te dio el esposo y la esposa que tiene, la familia, los hijos. Y todo lo que tienes en tus manos es por gracia y misericordia de Dios. Y ahí entendemos que en las buenas, en las malas, en las más o menos, siempre Dios estuvo porque Dios es bueno. Todos nosotros estábamos condenados eternamente por nuestros delitos, dice la Biblia, y por nuestros pecados. Sin embargo, porque Dios es bueno, mandó a su Hijo Jesucristo para salvar nuestras vidas, para que podamos volver al seno de donde hemos salido. Todos nosotros salimos de Dios, porque la vida es de Dios. Luego Dios permite que usted tome la decisión que usted quiera, que usted pueda elegir por el Señor o no. Pero si usted elige por Dios, al tiempo usted se dará cuenta que su Dios es bueno. Y que cuando seguimos a Dios, aunque muchas veces no entendemos las cosas, finalmente terminamos sacando la conclusión de que nuestro Dios es bueno. Todos los demás dioses no. Dios nos pide cosas para devolvernos multiplicado. Dios nos pide que nosotros les amemos porque Él nos amó primero. No es como otros dioses. Nuestro Dios, antes de pedirnos amor, Él demostró su amor para con nuestras vidas. Antes de pedirnos algo, Dios ya lo hizo primero. Y si Dios te pide algo para que le hagas por Él, es porque Él sabe que tú puedes. Ahora, que tú puedas, a que quieras, es otro tema. Pero el Señor sabe que usted puede hacer las cosas. Y yo veo acá, hermanos, quiero que me reciba esto en su corazón. Veo muchas personas que están llegando a la iglesia en este tiempo y Dios va a formar un fuerte equipo de trabajo y Dios le va a usar de una manera poderosa, hermanos. Tal vez nadie daba nada por ti. También la gente no podía pensar que algo podría ser para el Señor. Pero Dios nos va a sorprender gratamente porque va a levantar de este lugar hombres y mujeres que van a jugarse por el Señor en este último tiempo. Y muchas vidas el Señor va a salvar a través de tu vida, a través de tu como instrumento de bendición. ¿Cuántos lo creen esto? Bueno, entonces prepárese. Una de las maneras de servir a Dios es comenzar a prepararse. Yo comencé a los 14 años y siempre y hasta el día de hoy me sigo preparando, porque no sé dónde Dios te puede llevar. Estamos aquí, pero Dios te puede llamar para hacer tantas cosas y uno tiene que estar siempre preparado para servir a Dios. ¿Y saben por qué servimos a Dios? Porque Él nos amó primero, porque mostró de su gracia, pero por sobre todo eso, como dice acá, porque hemos descubierto, hemos entendido y creemos que nuestro Dios es bueno. Esta es una de las verdades que usted no debe perder, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Muchos en este tiempo, hace ya 20 años a la fecha,
comienzan a dudar de la existencia de Dios, comienzan a dudar de la forma que Dios escribió la Biblia, la inspiró, porque dice que Dios es un Dios asesino, es un Dios malo, que solo demanda cosas y no da nada. Pero la realidad es que cuando leemos bien la Biblia, sabemos y entendemos que Dios dio todo primero para luego pedirnos que nosotros le sirvamos con amor a Él. Entonces, verdad número 1, Dios es bueno. Segunda verdad, y lo que quieran lo anotan. La Biblia dice, verso número 2 la encontramos. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido, y escuche, del poder del enemigo. Segunda verdad, nuestro Dios es un Dios que redime. Para aquellos que no saben lo que significa la profundidad de esta palabra de redimir, redimir es pagar el precio que otro no podía pagar. Lo hago en estas palabras más sencillas para que todos me puedan comprender. Alguien pagó por nosotros. Y ese fue el Señor Jesús en la cruz del Calvario derramando su sangre. El precio de su vida, de salvación de su alma, era impagable. Nosotros, ninguna persona podía pagar el precio que tenía nuestras vidas antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pecados y nuestros delitos y nuestras iniquidades, como dice la Biblia, no se podía pagar con nada. Pero sin embargo, el Señor dice acá, nos redimió. La palabra para entenderla bien esta es cuando la humanidad tenía esclavos. Y había esclavos que eran comprados por un alto precio y entonces los sacaban de la esclavitud y vivía bajo la casa de su amo. Y al tiempo, si se portaba bien y el amo cedía, esa persona podía ser redimida. Y todo el tiempo que estaba allí sirviendo era el pago futuro de un día ser libre de esa esclavitud. Levante su mano, y esto es poderoso. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Sin embargo, un día, cuando le hemos recibido a Él, instantáneamente fuimos libres de todos ellos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios y gracias al Señor? Él pagó por todos tus pecados. Los pecados de tu pasado ya Dios se olvidó. Los pecados de hoy, si tú arreglaste con Dios y le pediste perdón, ya están perdonados. Pero aún los pecados que van a venir luego ya también fueron, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Él nos redimió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Segunda verdad, hablamos de un Dios que nos ha redimido, que pagó ese precio impagable para cada uno de nosotros. Y yo sé que usted esto lo sabe, pero recordemos la importancia de esta verdad, de que nuestro Dios nos compró con precio. Por eso Él tiene el derecho de mandar nuestras vidas, de pedirnos cosas a nuestras vidas, porque Él fue el que pagó por cada uno de nosotros. Y ese pago nos dio el pase directo para llegar a su presencia. Si le somos fieles hasta el final, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de ese cielo que nos está esperando, de esas mansiones celestiales que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted espera ese día? ¿De verdad que sí? Entonces primero hay que morirse, ¿vio? Y nadie se quiere morir. La gente anda con barbijo, la gente se vacuna y todo lo demás. Está muy bien todo eso. Lo importante acá no es lo natural. Lo importante acá es creer en lo espiritual, que nosotros hemos recibido esa vida eterna porque Él pagó el precio de nuestra carga, el precio de nuestros pecados. El precio impagable Jesús lo hizo allí en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Segunda verdad entonces, nuestro Dios es un Dios que nos ha redimido. No se olvide de eso, jamás se olvide, porque el enemigo quiere hacernos dudar de que no somos salvos. Y la realidad es que si usted recibió al Señor, con días buenos, con días más o menos, con días no tan... Sin embargo, nosotros ya fuimos comprados por precio. Usted ama a Dios, aunque a veces no entienda lo que está sucediendo. Sigamos a Dios fielmente y entonces se va a cumplir la promesa que estaremos en su presencia. Amén. Segunda verdad, entonces, el Señor es quien nos redimió para vida eterna.
Leamos juntos y escuche, este texto es tremendo. Aquí vamos a encontrar varias verdades en un solo texto. Versículo número 14, escuche. Los sacó de las tinieblas. Amén. De la sombra de muerte. Amén. Segundo, y se va la tercera. Y rompió sus prisiones. Esto está hablado a futuro porque éramos los que íbamos a venir. Los redimidos del Señor del tiempo de los gentiles, o sea, la iglesia, nosotros, que no teníamos esperanza ninguna porque no éramos del pueblo de Dios. Pero por amor de Cristo y por amor de nuestro Padre, porque Él ha sido bueno, nos redimió, mandó a su Hijo y nos incorporó al pueblo de Dios. Y por esa causa nosotros ahora también somos su pueblo, también somos los redimidos del Señor y también somos los que llegaremos a su presencia porque también somos la niña de sus ojos. Mire entonces, tres cosas que el Señor, tres verdades que usted no tiene que olvidar jamás. Número uno, lo encontramos en el versículo 14, el Señor nos sacó de las tinieblas. Algunos los sacó de las tinieblas porque trabajaban para las tinieblas. Los brujos, hechiceros, satanistas, luciferinos, sectas diabólicas, magia negra, qué sé yo, todo lo que usted sabe y agréguele todo lo que quiera. Muchas personas fueron arrebatadas de ese lugar por el poder de Dios, porque hubo una iglesia que tuvo o estuvo intercediendo y pidiendo por las almas perdidas. Las almas perdidas son todos. Ahí entramos todos, ahí entra el delincuente, entra el asesino, entra el brujo, el hechicero, el curandero, todo el mundo entra. Cuando la iglesia ora, como hoy a la mañana oramos, aunque algunos se me quedaron dormidos, hermano. La mañana hoy, cuando oramos por la bendición de salvación sobre nuestra ciudad, sobre su familia, sobre sus seres queridos. Y cuando usted ora, el Señor ejecuta, recibe esa palabra de oración y manda orden a los ángeles para que muchas personas que hoy están en tinieblas, ¿por qué nosotros decimos que están en tinieblas? Porque espiritualmente no tienen al Señor y no tienen fe y no tienen esperanza y no tienen la luz de Dios. Eso es estar en tiniebla. Trabajar para las tinieblas es otra cuestión. Esos son la gente que a veces se filtran dentro de las iglesias, haciéndose los santos que se portan bien, hacen todo bien para ocupar lugares en las iglesias y la realidad que son emisarios de Satanás. Por eso, hermanos, les digo a los que oran a la mañana, les exijo que no se duerman. Porque si nosotros dormimos, el enemigo se filtra. Por eso la oración es muy valedera delante del Señor. Y no es un juego orar. Y yo sé que a usted le cuesta como a mí me cuesta. El mismo despertador que le suena a usted para levantarse también me suena a mí. Y a veces me acuesto muy tarde, algunos hermanos saben. Sin embargo, me levanto, oramos y clamamos porque creemos que el poder de la oración puede librar a muchas almas de las tinieblas. Piensa en eso, si usted realmente es un cristiano, porque simpatizantes del evangelio están llenas las iglesias. Gente que no entiende ni la doctrina, no entiende nada, hacen lo que se le canta la vida. Cuando le pedí que oren, son los que nunca están. Entonces, si le cabe el saquito, póngaselo, no hay ningún problema. Pero escuche esto, hay una necesidad imperiosa en este tiempo que la iglesia clame por los perdidos. Porque esto que dice la Biblia, que pueden ser libres de las tinieblas, solo el poder de la oración hará que esas personas salgan de las tinieblas. No van a salir por su propia cuenta. Nadie sale por su propia cuenta. Solo la intervención poderosa de nuestro Dios puede arrebatar a estas almas que están en tinieblas hoy, que están en condenación, que si se mueren hoy se van al horno directamente, a un infierno que existe. Es más, la ciencia está comprobando que hay algo debajo de la tierra, que es insoportable el calor. Entonces, hermanos, creo que es un deber nuestro de la iglesia el clamar por los perdidos. Y verdad que cuesta clamar, orar y peticionar delante del Señor por personas que tal vez nunca vamos a conocer. Porque cuando pedimos por aquellas almas que están en tinieblas, puede ser aún tu propio enemigo,
puede ser la persona que te hizo daño, puede ser la persona que menos amás, pero que sin embargo Dios no cambia. Dios ama a toda la humanidad y Dios pagó por cada uno de ellos. Y si ellos se arrepienten, van a ser nuestros hermanos. Y si ellos se arrepienten, los vamos a ver en el cielo. Ahora, usted asegúrese, usted llegar al cielo. Hay un silencio muy interesante. Es decir, pastor, venía bien con las bendiciones y ahora me da con un palo con esto. Aguante, querido. ¿Usted es hijo de Dios o no? ¿Saben cuántos palos me dio mi pastor a mí? Y acá estoy. Acá estoy, no me hizo nada. Los palos me corrigieron. Dice que para que el cuero se ablande. Usted sabe cómo es, ¿no? Y hay cueros más duros y cueros más blandos. Entonces a los palos los cueros se ablandan. ¿Cuántos reciben esto? Diga, pastor, ¿cómo lo quería hasta hace un ratito? Pero mire esta realidad. Hágale esfuerzo. Cuando usted ora por otros, Dios se fija en usted y le bendice a usted. Sea inteligente en eso. Dice, pero pastor, yo me levanto muy temprano. Bueno, mientras usted va a su trabajo, ore. Mientras usted está trabajando, en su mente, ore. Está en comunión. Pídale a Dios. Pida por los perdidos. Eso sana nuestra vida interior. Escuche esto. Muchas enfermedades porque estamos bajo presión y opresión y bajo estrés. Pero cuando usted comienza a orar, es la medicina más gloriosa. 2 medicinas para que vivas sanos y no te agarre el bicho ni el coronavirus. Increíble, ¿no? Ore por sus enemigos, por los vecinos, por los que no tienen al Señor y evangelice. Tómese un tiempito. No importa que no lo vea la iglesia, que yo no lo vea. Lo importante es que usted lo hace para Dios. Agarre unos tratados, reparta. Diga, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Media hora, 40 minutos. Y usted se va a sentir sano, se va a sentir bien, porque está bendiciendo. Si usted acumula bendición, va a explotar. Va a explotar. Dios nos da para que nosotros demos. Cuando están conmigo, dice amén. Tercera cosa es que Dios libra de las tinieblas. Tercera verdad. No hay nada imposible para Dios. Así sea un satanista, así sea un sacerdote satánico, así sea un brujo hechicero de lo más poderoso, si se arrepiente, el Señor ya pagó también por él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Segunda, tercera, cuarta. Vamos con la cuarta y ya termino. Cuarta verdad. El Señor nos da la esperanza, y escuche, lea bien, de la sombra de muerte. Lo mismo que dice el Salmo 23. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque el Señor de allí nos va a rescatar. Es más, levante su mano, ya nos rescató. Si usted recibió al Señor, usted fue rescatado por el Señor. Con su vara, con su callado, el Señor nos arrebató y ya la muerte no tiene más autoridad sobre la iglesia. Ya la muerte no tiene más autoridad sobre tu cuerpo, porque somos del Señor. Fuimos redimidos por Él, fuimos salvos por Él y tenemos vida eterna porque Él pagó por nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh, dele gloria a Dios! ¡Apláudele al Rey! Gracias, dígale, Padre. Porque tal vez alguna enfermedad termine con tu vida. Tal vez pueda ser así. Va a terminar tu vida física, entre comillas. Porque el poder de Dios nos va a levantar del sepulcro. Hola. Porque ya la muerte no tiene más autoridad sobre usted. Nosotros no somos del enemigo. No estamos condenados por nuestros pecados, sino que el Señor ya pagó. Ya fue el sacrificio una vez y nunca más. Si usted lo aceptó por medio de la fe, somos libres de la condenación. O sea, la muerte ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Y por supuesto que los cristianos también se mueren, pero técnicamente la doctrina y la teología bien claro dice que nosotros solo dormimos, porque la esperanza es que el Señor nos va a levantar y tu cuerpito va a ser glorificado. Tremendo. ¿Por qué hemos vencido la muerte, iglesia? No por nuestros logros, no porque nos portemos bien. Hemos vencido a la muerte porque Él venció a la muerte. Porque Él se levantó al tercer día y al levantarse el Señor, dice que fue a las partes más profundas de la tierra,
a libertar a los cautivos que estaban allí. A los David, a los Abraham, a los Isaac, a los Jacob, a todos los que se salvaron del Antiguo Testamento, los fue a arrebatar del poder de la muerte y del infierno, del Seol sería técnicamente. Estaban encarcelados, salvos pero encarcelados. Entonces el Señor Jesús dice, eso lo revela el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, léalo en su casa. Dice que aquel que subió a los cielos fue que primero descendió a las partes más profundas de la tierra y se llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Si quieres se lo leo completo de memoria. Esta es la columna vertebral del Evangelio. Hay que comprender bien estas cosas. Porque ese poder que el Señor obtuvo al morir sin pecado, lo levantó de la tumba y le dio autoridad sobre la muerte. Entonces los que estaban encarcelados allí abajo, los llevó para el cielo. Por eso usted cuando muere ahora ya no va más ahí abajo, a ese lugar llamado Seol, a ese lugar también llamado paraíso. Porque hay 3 paraísos. Un paraíso que estuvo vigente hasta que el Señor se levantó de entre los muertos allí en la parte más baja de la tierra. Un paraíso que está allí arriba en algún lugar del cielo y el paraíso de Dios. Un día se lo enseño con claridad por la Biblia. Pero lo importante de esto, hermano, es que nosotros fuimos rescatados de la muerte por la fe en Cristo. Y cuando tenemos la fe del Señor, la tenemos que mantener hasta el final. Porque el Señor dice, cuando yo venga, no sé si voy a hallar fe en la tierra. Eso significa verdaderos seguidores de Jesús. Verdaderos conocedores del Señor. Y no simpatizantes del Evangelio. Eso se van a ir todo al horno. Iglesias completas van a ir al horno. Porque no es por simpatía, es por convicción. Es por medio de la fe. Y la fe se demuestra. Si usted dice tener fe, muéstrame tus obras. Y si tienes obra, necesitas fe para salvarte, porque las obras tampoco te salvan. El complemento de las 2 cosas es el verdadero cristiano, que soporta las pruebas y sigue a pesar de todo. Entonces, 4ª verdad, hemos sido librados de la muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No ande por ahí teniendo miedo a la muerte. Porque los pensamientos vienen y si salís te va a agarrar un auto. Y sí, si no mira el semáforo es muy probable. Si vas dormido es muy probable. Pero no le tenemos miedo a la muerte. Por supuesto que cuidamos, nos protegemos, pero no tenemos miedo al poder de la muerte porque ya fue vencido. Y si nos llega a tocar, usted no cambia a Dios por esa cuestión, sino que entienda que Dios se ha permitido y algunos llegan al cielo antes que nosotros, pero ellos están disfrutando. ¿Usted puede entender eso? Usted me dice que sí acá, pero mañana se muere un ser querido y usted tira todo por la borda. Nunca se sabe qué puede pasar. Lo importante es en quién usted cree. Porque algunos siguen al Señor porque no les pasó nunca nada y creen que todo es bendición. Solo le va a pasar cosas lindas. Sin embargo, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe lo que es aflicción? Un día le digo el original griego y usted va a entender por qué dijo lo que dijo. No tengo tiempo ahora porque tengo que explicar mucho. Pero la aflicción no es solamente un momento de crisis. Es mucho más que eso, es muy profundo. Es en las 3 áreas de nuestras vidas la aflicción. Por eso el Señor nos ha dado autoridad y poder como hijo de Dios por medio de la fe recibir su palabra y creer que el Señor venció por nosotros y que yo esto lo valido todos los días por medio de mi fe. Amén. Y último, y nos vamos. No, perdón, vamos a seguir. La Biblia dice, escuche esto, y rompió las prisiones. Y este texto me encanta. ¿Saben por qué? Porque los barrotes, las prisiones no son las que tienen allí en Batán, que son unas celdas con barrotes de hierro. La prisión más cruel y más terrible es la prisión del alma. Que puede usted andar tranquilo por toda la ciudad, por todo el mundo. Pero cuando llega el momento, sobre todo cuando te acuestas en tu cama o cuando estás solo, ahí viene el problema. Ahí está la situación. Ahí está la voz que te habla. Ahí están las verdaderas prisiones de nuestro interior. Porque no puedes terminar de ser feliz.
Porque no puedes terminar de estar alegre de haber recibido al Señor, de vivir una vida libre, en paz, en bendición, sino que siempre te sientes perseguido por algo o por alguien. Y acá dice el Señor, que eso es una verdad, que el Señor nos hace libre de las prisiones. No hay nada que inventado para que puedas ser libre en tu interior y en tu alma. Pero el poder de Dios sí puede liberarnos desde adentro hacia afuera. Y cuando el Señor libera nuestro interior, entonces se nota en tu rostro, se nota en tu vida que has cambiado o algo ha cambiado dentro de tu corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? ¿Cuánto lo entiende? Hasta que una persona no tiene un verdadero encuentro con Dios, no cambia. No cambia. Parece cambiar, aparenta cambiar, cree que cambia, pero la realidad es que no termina de cambiar. Hasta que no hay un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, con el glorificado, las personas no cambian. No importa que sea evangélico de hace 40 años, que conozca toda la Biblia de memoria. Si no hay encuentro con Dios, las vidas no cambian. Por eso, creo que lo dije la otra vez en una enseñanza, algunos pastores amigos me dicen, yo hago negocio con todo el mundo menos con cristianos. Y vos escuchás a algunos hermanos decir, yo llevo a trabajar a cualquiera menos a los hermanitos de la iglesia. Entonces, sí, tiene que haber un porqué. Y es que las personas no terminan de cambiar y cuando tienen que ser responsables no lo son. Responsables con su vida, directo o indirectamente con los que le rodean. Responsables en todas las cosas. ¿Y saben por qué no se puede mantener eso? Porque primero no son responsables con Dios. Y no cambiaron por dentro. Solo es una fachada. Las iglesias están llenas de gente de fachada. Y esta pandemia descubrió la realidad de la iglesia. ¿En qué situación espiritual estamos? Cuando yo empecé, y con esto termino, nadie se cambiaba de iglesia. Nadie se le ocurría cambiar. Ni tenía un pensamiento de esto. Lo digo en términos naturales para que todo me entienda. Eran hinchas del lugar. Amábamos a nuestros pastores. Los respetábamos. Los honrábamos. Y lo que decía él era lo único que valía. Hoy no es así. Las reglas de juego son muy diferentes. Todo es bajo la duda y la sospecha. Todo es, yo sé. Mire, el otro día pensaba, me encontré con un pastor que le estoy ministrando, una iglesia, hermosa iglesia, pero el pastor está hecho poncho. Y le digo, vos tenés que volver a aprender el evangelio. Necesitás que te ministren, porque me parece que te aceleraron. Y vio como cuando la fruta se acelera para madurarla, linda por fuera, pero feíta por dentro. Porque la apuraron. Y salen a la obra sin conocimiento, por ejemplo, de estas verdades y de otras tantas. Entonces, hermanos, yo veía esta realidad, la realidad de este tiempo, de que necesitamos tener un encuentro poderoso con Dios. Entonces vamos a entender que estas verdades van a permanecer para siempre. Y aunque yo esto lo predique dentro de 30 años, va a ser actual. La tecnología va a cambiarnos. Ahora se viene la inteligencia artificial. Lean sobre eso. A los niños cuando nazcan, le van a abrir el cerebro y se le van a poner el chip para que ya apenas tenga conciencia de las cosas, sepa todo. Esto es lo que viene, la mezcla de lo que dijo Jesús. En el tiempo que el Señor va a volver por su iglesia, va a haber un trastoque del ADN humano. Va a ser como los días de Noé. Y los días de Noé se caracterizaban por la maldad, por el cruce entre lo que es humano con lo angelical, con los animales, y toda esa cruza sale cosas raras.
Salieron gigantes, salieron gente híbrida, mitad humano y mitad no. Y eso no es nuevo. La ciencia quiere entender todo eso, pero eso ya ocurrió en el Génesis capítulo 6. Antes del diluvio ya había gente híbrida, que no era ni humanos ni angelicales, era una mezcla de todo eso. Interesante esto, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estos tiempos que corren, hermanos, si nosotros no valoramos las verdades de Dios, nos vamos a extraviar con estas mentiras, estos engaños. Entonces los bebés ya dentro de unos años con ese chip ya van a estar sabiendo todo. No va a ser necesario mandarlo al colegio porque van a ser súper inteligentes. Pero va a haber una mezcla, un poco de humano, máquina, humano. Eso es lo que viene. Pero levante su mano y diga, si Dios es bueno conmigo y yo soy bueno con Él, yo lo voy a ver desde arriba. Y los que estén acá abajo van a sufrir, porque se van a activar todos los ayes de Dios, todas las trompetas de Dios y todo lo que dice la palabra va a ser un cumplimiento efectivo. Y yo no quiero estar acá cuando eso acontezca, porque yo soy del Señor y estaré en su presencia eternamente. ¿Cuántos están conmigo? Dan gloria a Dios. Den un aplauso a esta palabra. Diga, gracias, Señor. Aleluya. Me quedaron 15 verdades más que en algún otro momento se las paso. Lea todo el Salmo 7 y 107, y va a encontrar muchas verdades de Dios que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas y saberlas. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos entonces? Muy bien, voy a ir llamando por nombre